entonces por las confirmaciones. Ya se han ido incorporando los demás asistentes registrados para participar de la sesión el día de hoy. Iniciamos entonces la emisión oficial de nuestro seminario, cómo operar con las ondas de Elliott. Mi nombre es Diego Valdenegro, analista de mercados internacionales para educación y trading en colaboración con IG Markets. Y como siempre nos vamos a iniciar el seminario con la revisión de nuestro aviso de riesgo, para lo cual vamos a recordar que el operar en los mercados financieros utilizando márgenes conlleva un gran nivel de riesgo, el cual no es apto para todos los perfiles de inversionistas. Recuerden que este mercado ofrece un alto nivel de apalancamiento, el cual puede ser no adecuado para todos los perfiles de inversionistas, por lo cual se recomienda analizar todos los riesgos propios del mercado antes de decidir invertir en él. ¿Ok? Les doy un segundo entonces para que se puedan leer el aviso de riesgo con detención. Y bueno, continuamos entonces, como siempre, con la revisión de nuestras principales redes sociales. Para recordarles simplemente que el contenido desarrollado por la compañía está compartiendo constantemente a través de nuestros canales, principalmente en Twitter, en las cuentas de @educatrading. Recuerden que también pueden revisar la grabación de este y todos los seminarios que desarrollamos como compañía diariamente a través de nuestro canal de YouTube en Educación y Trading, donde adicionalmente a eso van a encontrar cursos en formato audiovisual, van a poder enterarse de las emisiones en vivo y todo el contenido que desarrollamos también, así que los invito a ingresar al canal, registrarse, darle a la campanita para que reciban las notificaciones y poder mantenerse al tanto. Por otro lado, también les quería recomendar visitar nuestras páginas de Facebook, LinkedIn e Instagram en la cuenta de Educación y Trading, y si necesitan más información en detalle pueden ingresar a nuestro sitio web oficial educacionytrading.com. Si te encuentras en México o en Chile, nos pueden llamar a los siguientes números que ven en pantalla en este momento. Y si se encuentran en cualquier otro lugar del mundo, nos puedes enviar un correo electrónico a info@educacionytrading.com y los vamos a contactar para poder asistirlos en lo que sea necesario. Nos vamos entonces a el homepage de nuestro sitio web para comentarles también que toda la información de mercado que desarrollamos diariamente la pueden encontrar en el homepage del sitio. Ya están arriba los artículos que escribí esta mañana con los instrumentos que se encuentran en niveles de precio clave para que ustedes puedan acceder a ellos. Recuerden que hoy día es súper importante, tenemos datos de empleo ADP para los Estados Unidos en una semana importante para los mercados, ya que mañana es el Non-Farm Payroll, uno de los eventos más esperados por los operadores para cualquier tipo de instrumento, los datos de empleo para el mercado laboral de los Estados Unidos. Por otro lado, también el día de hoy, por ser una semana especial, donde el día lunes fue feriado en los Estados Unidos por el Día del Trabajo, recuerden que también tenemos los inventarios de petróleo que se van a estar dando en los próximos minutos. Y también tenemos fundamentales relacionados al ISM no manufacturero para los Estados Unidos. Así que va a ser una jornada bastante movida y ya posteriormente hacia el final de la sesión va a comenzar entonces a acotarse los movimientos, a disminuir la volatilidad, ya que los operadores se están posicionando a la espera de conocer mañana los datos para el non-farm payroll de los Estados Unidos, que aprovecho de comentarles, tenemos un seminario esta tarde que está enfocado netamente en cómo operar en el non-farm payroll, y también tenemos un seminario mañana completamente en vivo, 30 minutos antes de la publicación del dato, donde nos enfocamos netamente en analizar los principales instrumentos que se podrían ver afectados, niveles de precio clave y cómo poder tomar ventaja de los movimientos. Así que los invito a todos a poder registrarse y poder participar con nosotros. Bueno, también en nuestro sitio, si se van hacia la parte inferior, van a poder encontrar van a que si son clientes ya clientes del broker, activos para ustedes. No estén interesados en casos de al cual ustedes pueden acceder sin ningún problema. Si no estabas enterado, envíanos un correo y te vamos a colaborar con el acceso. Si actualmente no eres cliente de IG, pero estás interesado en participar, envíanos un correo y te vamos a poder colaborar para entregarte la información de cómo poder acceder a él. ¿Ya? Me preguntaba mucho cómo abrir una cuenta real. Ustedes van a la homepage, van a encontrar un botón que dice cuenta real, abren ese botón, completan el formulario y los van a contactar un agente de la compañía para guiarlos en el proceso paso a paso.
por otro lado, aún no te sientes seguro de abrir una cuenta, tenemos el seminario enfocado en el seguimiento en vivo y también mañana finalmente tenemos un seminario que tiene más bien con las proyecciones de trading para la próxima semana. ¿Ya? Así que les dejo ahí toda la información. Les voy a enviar entonces el enlace a su correo electrónico. Ustedes, perfecto, ahí les envié el enlace, cualquiera de los instrumentos en el cual quisieran participar, simplemente ingresen, denle clic al botón inscribirse ahora y van a recibir entonces en su correo electrónico el enlace o el acceso directo para que puedan acceder al seminario. Así que sin problema. Y creo que ya en momentos hay que el día de movilizar las partes y hasta tanto pueden tomar ventaja de ella. ¿Okay? Entonces, a la hora de realizar análisis técnico en cualquier tipo de instrumento. ¿Okay? Ahora, la teoría de las ondas de Elliot fue formulada durante la década de los 20 y 30 del siglo XX por un analista del mercado de valores llamado Ralph Nelson Elliot. ¿Ya? Esta persona creía que en los mercados existía una estructura con más sentido que estas figuras que se observaban por otros analistas de la época. ¿Ya? Su trabajo en el campo de los ciclos y las ondas se mantiene actualmente para los analistas técnicos como uno de los métodos más populares para estudiar los mercados financieros, a pesar de la discrepancia en ese tiempo respecto a su eficacia. Ya fue uno de los pioneros entonces en comenzar a hablar de temas de ciclos, ciclo económico y cómo esto se podía ver reflejado no tan solo en un instrumento en particular, sino que en cualquier tipo de marco de tiempo. ¿Ya? Las ondas que él determinaba en periodos de tiempo largos también fueron identificadas en marcos de tiempo más corto, permitiéndole entonces a los operadores encontrar oportunidades de mercado que les pudieran traer buenos resultados también. ¿Ok? Vamos a referirnos entonces un poquito a temas de ciclos y ondas. ¿Ya? Hay un factor psicológico en el trading que produce a menudo ondas, ¿ya? En lugar de líneas rectas. Cuando ustedes ven un gráfico, líneas rectas, ¿cierto? Sino que se van a ver ondas, ¿ya? Estas ocupan una parte central de la teoría de Elliot. Ya tenemos que tomar en consideración que en gran medida esto es un reflejo de la obra de Charles Dow, quien sostiene que el precio de los mercados suele moverse en ondas, ¿ya? Y otra teoría que también sostiene que el mercado se sustenta en ciclos, ¿ya? Que explica la naturaleza de los patrones. Ahora, esta teoría defiende las ondas como la forma fundamental que se da en los mercados. Ahora, la naturaleza fractal de estas hace que se puedan observar los mismos patrones, como les comentaba anteriormente, en gráficos de corto plazo, como también en gráficos de largo plazo, ¿ya? Ahora, considerando que Elliot observó estos mismos patrones una y otra vez, considerándose como una técnica estadística para la época, ¿cierto? El tema de mirar y observar, considerando que en esa época no existía la misma tecnologías que tenemos hoy en día, que con un simple clic la lectura del movimiento del precio de un instrumento durante un periodo de tiempo determinado, ¿cierto?
debemos también considerar y tener en mente que se realizó como se hacía anteriormente, donde no habían computadores, todo manual y la gráfica se hacían de una forma muchísimo más. Entonces usó movimientos en los precios, ¿ya? Entonces, las ondas de Elliot explica que generalmente existe una onda impulsiva que se mueve con la más general, ¿ya? Lo vamos a ver posteriormente en imágenes y lo vamos a aplicar también de todas maneras al gráfico para que ustedes lo puedan ver. Pero entonces, para entender un poquito los conceptos y las teorías que usó Elliot a la hora de explicar justamente este tipo de herramientas de análisis técnico, ¿ya? Existe una onda impulsiva que esta va a ir en línea con la tendencia más general, más de largo plazo, por así decirlo. Posteriormente, y luego viene una fase de 3 ondas correctivas. ¿Ya? No se preocupen, que como les digo, lo vamos a ver posteriormente en el gráfico. ¿Ya? Entonces, la habilidad de percibir las primeras 5 ondas con una sola onda impulsiva nos va a dar a conocer la naturaleza fractal de la misma. ¿Ya? Esto quiere decir esperar observar los mismos patrones a mayor y menor escala, que es lo que yo les comentaba anteriormente sobre el tema de analizar las de tiempo de corto plazo como también en marcos de tiempo de largo plazo. ¿Ok? Eso fue más o menos el periodo de estudio de Elliot, donde se dio cuenta que este patrón se repetía a menudo, no tan solo en marcos de tiempo amplios, que podrían responder a la teoría del ciclo económico, sino que también en marcos de tiempo más acotados. ¿Ok? Vamos ahora a hablar un poquito sobre la teoría, ¿cierto? Entonces, particularmente Elliot, él creía que toda acción que se daba en el mercado era seguida por una reacción, ¿ya? Entonces, por cada movimiento impulsivo podría haber un movimiento correctivo. Y llevémoslos al mercado en el día de hoy. Ya nosotros usualmente cuando el mercado se enfrenta a movimientos de alto impacto, incrementos significativos en la volatilidad, ya sea por una ruptura de una figura técnica o ya sea por un evento fundamental que ha generado un impacto significativo en un instrumento en particular, vemos que se genera un movimiento direccional súper agresivo, ¿cierto? Que posteriormente en algún momento va a venir con una fase correctiva. ¿Por qué hace tanto sentido? Porque se basa en el principio básico de que no todo va a subir o bajar de manera ilimitada, ¿ya? Siempre va a haber un tope, va a haber una zona de agotamiento, va a haber una zona de tope para posteriormente evaluar correcciones. Que lo que él en ese tiempo fue lo que analizó, de que por cada movimiento impulsivo íbamos a tener un movimiento correctivo en el mercado. ¿Ok? Entonces, las primeras 5 ondas formadas entonces, que forman la onda impulsiva, ¿cierto? Son 5 ondas que forman la onda impulsiva que va a ir siguiendo la tendencia, ¿ya? Se van a mover en la dirección de la tendencia principal. Posteriormente, las siguientes 3 ondas subconsecuentes van a ser las ondas correctivas. Entonces, vamos a haber visto un movimiento impulsivo de 5 ondas seguido por un movimiento correctivo de 3 ondas. O sea, va a ser un movimiento de 5 a 3. ¿Ya? Usualmente en el mercado, hoy en día, nosotros etiquetamos estas 5 olas de movimiento impulsivo del 1 al 5 y las 3 ondas de movimiento correctivo como A, B y C, para diferenciar y para hacer obviamente también más fácil el análisis y que no sean 8 ondas, sino que se vea claramente que son
5 ondas impulsivas del 1 al 5 que forman la onda principal, y posteriormente vamos a tener las 3 ondas correctivas que van a ir de la A a la C. Entonces, vamos aquí a la primera imagen donde ustedes pueden ver lo que yo les acabo de mencionar, ¿cierto? Tenemos entonces un primer impulso que hace al número 1, ¿verdad? Tenemos una primera fase correctiva que hace el número 2, pero es una corrección corta que no supera el 25% del impulso alcista inicial, para posteriormente venir seguido de una nueva onda alcista o impulsiva, como lo queramos llamar, haciendo el punto número 3, seguido de una pequeña onda correctiva que no supera el 25% del movimiento anterior, ¿ya? Y que finalmente viene seguida de un nuevo impulso o onda impulsiva que nos va a llegar hacia el punto número 5, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta de que se alcanzó la onda número 5 porque el siguiente punto o la siguiente fase correctiva va a ser incluso superior a ese 25% de corrección. Y usualmente alcanza a ser por sobre el 75% y hasta el 100% del movimiento anterior. Y esta primera onda del 5 a es la que nos indica que se viene la fase correctiva, que es donde nosotros podríamos llegar a tomar ventaja de ello, ¿ya? Viene esta primera fase correctiva que nos indica el cambio de tendencia del 5 a la A, seguido por una pequeña onda impulsiva a modo de corrección contra tendencia de este movimiento, haciendo el punto de A a B, y luego finalmente ya de B, de esta corrección alcista de B, se da el punto C, hacia la baja de manera significativa. ¿Ok? Entonces, en la imagen que ustedes están viendo en este momento, a continuación, vemos que estas ondas se pueden dar, no se dan siempre de manera, por así decirlo, tan perfecta como lo vemos en la imagen, ¿cierto? Aquí estamos simulando los movimientos que están dentro del gráfico, haciendo de la onda del 1 al 2, del 3 al 4 y del 5, y podemos ver entonces cómo ustedes lo pueden ver en la parte inferior del gráfico, qué es lo que puede estar pasando dentro del 0 al 1, del 1 al 2, del 3 y al 4. Entonces tenemos la capacidad, debemos tener la capacidad de hacer un análisis de multitemporalidades si es que queremos llegar a confirmar entonces que estamos en la fase impulsiva de la generación de estas 5 ondas que posteriormente van a venir seguidas por esta fase correctiva que tiene que ver con 3 ondas. ¿Ok? Entonces, con el movimiento de 5 a 3, cuando el movimiento de 5 a 3 se ha completado, se ha cumplido el primer ciclo. ¿Ok? Entonces, sin embargo, según el contador de ondas de Elliott, que es lo que ya habíamos definido anteriormente, estos dos movimientos, el del 5 y el del 3, forman parte de una onda 5-3 muchísimo más amplia. Y es por eso que aquí tenemos dos imágenes en el gráfico. ¿Ok? Entonces, tomando el movimiento de 5 a 3 de forma aislada, el primer movimiento 5 que nosotros vemos acá incluye 5 ondas dentro de él. ¿Ok? Son 3 que van a favor de la tendencia, como podemos ver acá, a 5 de 0 a 5, luego la correctiva 3, de 3 a 5, luego la correctiva 3, de 3 a 5, luego la correctiva a 5 nuevamente, y luego la correctiva al alza que va a 3, volviendo a 5 nuevamente. En eso nos estamos refiriendo a la cantidad de impulsos que se van dando en cada uno de los ciclos, ¿ya? 3 a favor de la tendencia, 2 en contra. Ahora, por otro lado, el movimiento correctivo 3, ¿cierto? Que es el que vemos acá y el que vemos en la parte inferior del gráfico, también va a incluir 3 ondas, ¿ya? Que van a ser dos ondas en contra de la tendencia y una a su favor, que es el movimiento ya que da inicio al segundo ciclo, que sería la fase correctiva, ¿cierto? Entonces, el hecho de que la onda correctiva tenga 3 patas, por así decirlo, puede implicar un uso muchísimo más amplio de los máximos y mínimos para la percepción y confirmación de las tendencias, ¿ya? Esta creación de máximos más altos y también mínimos más altos típicamente nos va a señalar una tendencia alcista, ¿correcto? Como vemos en la primera fase. Ahora, lo que hace la teoría de las ondas de Elliott
es que señala que se puede dar un máximo y un mínimo más bajo como en una corrección a corto plazo de la tendencia en cuestión, que es la fase que estaríamos viendo del 5 a la C, o que si estuviéramos viendo en el gráfico más abajo, de 5 a 5, la corrección a 3, y después de 3 a 5 nuevamente. Ahora, esto no rechaza la tendencia necesariamente, pero sí nos va a dar a conocer un periodo de tiempo, ¿cierto?, en el cual se van a dar retrocesos. Y este periodo, esta zona o este ciclo de retrocesos va a ser más fuerte que las correcciones previas del movimiento anterior impulsivo, ¿ya? Y ahí es donde nosotros vamos a tratar de identificar a través del conteo de las ondas para poder ingresar al mercado y tomar ventaja de esos movimientos impulsivos. Porque finalmente lo que está haciendo la teoría de Elliott es indicarnos cuándo se da una micro o macro tendencia alcista y cuándo llega un punto en el cual las correcciones van a ser más agresivas, donde podríamos tomar ventaja de ellos. Entonces, ya con esta imagen que tenemos aquí en pantalla para ir mostrándole la formación de las ondas, vamos a hablar de las reglas, ¿ya? Hay una serie de normas que nos ayudan a calcular y a medir el conteo de las ondas de Elliott, ¿ya? En primera instancia, o regla número 1, que lo vamos a ver aquí a continuación. Entonces, regla número 1. La onda 2 nunca retrocede más del 100% de la onda 1, ¿ya? Entonces, aquí en el gráfico tenemos la punta del comienzo, ¿cierto? Del comienzo se va a generar el impulso alcista que nos va a llevar a la formación de la onda 1. Entonces, tenemos el comienzo hasta que se forma la onda número 1, ¿cierto? Que es lo que vemos acá, si me siguen aquí con el mouse y con la formación de la onda 1. Segundo, de la onda número 1 a la onda número 2, nunca se retrocede más del 100% de la onda número 1. ¿Ok? Y acá tenemos el mínimo de la onda número 1 y acá la formación de la onda número 2. Entonces, primera regla, la onda 2 nunca retrocede más del 100% de la onda número 1. ¿Ya? Entonces, la imagen que estamos viendo aquí a continuación muestra un descenso de la onda 2 por debajo del punto de partida de la secuencia de la onda. Y esto niega que la onda clasificada como 1 lo sea en realidad, ¿cierto? La imagen muestra que el descenso de la onda 2, de la formación de la onda 2, es decir, de 1 a 2, está por debajo del punto de partida de la secuencia de la onda, por lo cual en este caso no sería la onda 2. ¿Por qué? Porque recordemos entonces que la onda número 2 nunca retrocede más del 100% de la onda número 1, por lo cual en este gráfico acá, esto estaría invalidando el conteo de la primera onda. ¿Ya? Ahora, vamos con la regla número 2. ¿Ya? Ya hablamos de la regla número 1, la regla número 2. ¿Ya? Recuerden que este seminario está siendo grabado, ¿ya? Así que si actualmente no pueden estar durante todo el seminario o cualquier cosa que no les permita seguir participando, recuerden que durante las próximas horas este seminario lo vamos a subir al canal de YouTube y ustedes lo van a poder consultar ahí, ya, para poder revisarlo cuantas veces quieran, para que le queden todos los conceptos claros y puedan entonces aprender bien sobre cómo funciona la teoría de las ondas de Elliott, que bueno, hoy en día es bastante popular, muchos operadores las usan, y si esto es así, viene con una, por así decirlo, confirmación estadística de que efectivamente los resultados de las ondas de Elliott han sido positivos o exitosos durante un tiempo significativo. ¿Ok?
simplemente para dejarles saber. Volvemos entonces, y ahora, si me siguen en la imagen, estamos hablando de la segunda regla, ¿cierto? La segunda regla es la siguiente. La onda número 3 no puede ser la más corta de las ondas impulsivas, ¿ok? La onda número 3 no puede ser la más corta de las ondas impulsivas. Recuerden que aquí estamos, el gráfico que ustedes ven acá, de 0 a 1, luego de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5, son las pequeñas ondas que componen el primer ciclo de Elliott, el ciclo impulsivo, el ciclo alcista, si es que lo consideramos en este ejemplo que estamos viendo en pantalla. ¿Ok? Entonces, la imagen a continuación nos muestra el momento en el que la tercera onda es demasiado corta, ¿ya? Por lo que negamos entonces la posibilidad de que este sea un conteo correcto, ¿ya? Eso significa que este ejemplo en particular estaría invalidando la teoría de Elliott, ¿ya? ¿Por qué lo hacemos así? Porque es muchísimo más fácil identificar cuando estamos haciendo un mal conteo que cuando estamos haciendo un conteo correcto y siguiendo las reglas, ¿ya? Entonces, tomamos de la onda 3, ¿cierto? De 2 a 3. Entonces la regla es, la onda 2 no puede ser la más corta de las ondas impulsivas. Perdón, la onda 3. ¿Ok? Entonces fíjense, aquí la onda 3 es la más corta de todas las ondas impulsivas. De 0 a 1 es una onda larga, ¿cierto? De 2 a 3 también es una onda, pero es menor a la 1, y cuando se forma la onda 4, que sería de 4 a 5, es muchísimo mayor o más prolongada que la onda 3. O sea, en este caso estaríamos invalidando el conteo. ¿Por qué? Porque la onda 3 no puede ser la más corta de las tres ondas impulsivas, ¿ya? Es muy importante considerar todas las reglas que Elliott propuso cuando él estuvo realizando su análisis del tema de las ondas, porque justamente ese fue el motivo de por qué lo hizo, ¿ya? Él hizo un análisis exhaustivo de todos los movimientos que se dan en la formación de las ondas y los ciclos, y durante el tiempo del cual lo estuvo estudiando de manera estadística, se dio cuenta que mientras no se cumplan estas ondas, finalmente el movimiento final no va a ser como el mercado lo espera. ¿Ok? Es por eso la importancia de las reglas que estamos evaluando a continuación. ¿Ok? Así que ahora nos vamos con la tercera regla. Son tres reglas, ¿ya? Así que no es tan complicado, por así decirlo, considerarlas o tenerlas en cuenta constantemente, porque tampoco son tantas. ¿Ok? Entonces vamos con la tercera regla. La tercera regla entonces dice, la onda número 4 no se cruza con el final de la onda número 1, ¿ya? La onda número 1, debajo del final de la onda 1 es la prueba de que la onda 4 no es tal. O sea, este ejemplo que estamos viendo aquí en pantalla nos invalida el conteo de las ondas, porque la onda 4 debería ser superior a la onda 1, considerando que estamos en la fase impulsiva, ¿cierto? De una tendencia alcista. La teoría básica de una tendencia alcista es máximos mayores y mínimos menores consecutivos, ¿correcto? Entonces acá tenemos que el máximo en el 1 es el primer máximo, el primer mínimo está en el 2, el tercer máximo está obviamente superior al punto 1, pero el punto 4 de la onda 4, que es la segunda onda correctiva, está por debajo del 1. Eso invalida inmediatamente el conteo, porque la regla 3 nos dice que la onda 4 nunca va a cruzar con el final de la onda número 1. O sea que ese mínimo de 3 a 4 tiene que estar por sobre el punto de la onda número 1 para confirmar que estamos hablando de un conteo de ondas correcto. ¿Ya? Volvemos a recordar entonces la importancia de estas tres reglas principales, que si no se cumplen, muy probablemente al final de la formación de la teoría de la onda de Elliott no va a tener el impulso o el efecto que buscamos, por lo cual no vamos a poder lograr el éxito y tomar ventaja de ese movimiento, porque probablemente no se va a dar. ¿El por qué?
es que esto lo realizó Elliott haciendo un análisis estadístico de los movimientos durante mucho tiempo, de prueba y error, es decir, mirando cada vez, haciendo conteos cada vez, llegando a la conclusión finalmente de que si estas tres reglas no se cumplen, no vamos a poder llegar a un escenario de confirmación del conteo final de las ondas de Elliott, de esta onda impulsiva con 5 pequeñas ondas eh, eh, 3 pequeñas ondas impulsivas y 2 correctivas, y la segunda fase del ciclo correctivo. ¿Ok? Así que, la rata técnica de las ondas de Elliott. Me comentan que va quedando lo suficientemente claro el tema de la teoría, el tema de las reglas también, por qué las tenemos que tomar tanto en consideración. Y ahora vamos a hablar entonces de los ciclos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, lo que hizo Elliott en esa instancia fue clasificar las ondas en diferentes categorías, ¿ya? Lo hizo en función de la escala temporal en la que se extiende, ¿ya? Y las categorías son las siguientes, las vamos a mencionar a continuación. Primero hay un gran superciclo, ¿ya? Cuando hablamos de un superciclo, estamos hablando de un análisis temporal en una gran escala, ya que este superciclo se extiende desde varias décadas e incluso hasta siglos, ¿ya? Ahora, recuerden que esta teoría o este análisis no se hizo netamente enfocada en el mercado de inversiones. Sabemos que no hay instrumentos financieros que se hayan estado desarrollando en el mercado durante siglos, ¿ya? Pero sí probablemente durante décadas. O sea, un gran superciclo se está refiriendo entonces a un análisis de esta onda impulsiva de muchos años o de muchas décadas, que lo podemos ver a través del marco de tiempo más amplio del gráfico que nos permite, que serían los gráficos mensuales. ¿Ya? Entonces, luego de este gran superciclo, que es lo que podemos ver en el largo plazo del movimiento del precio del instrumento, clasificó lo que sería un superciclo, ¿cierto? Que sería algo menor. Lo más grande va a ser el gran superciclo, y posteriormente viene lo que él denominó o categorizó como superciclo, que tiene que ver con varias décadas, entre 40 y 70 años del movimiento del precio de un instrumento financiero en particular. ¿Ya? Entonces, probablemente, cuando nosotros nos estemos enfrentando al análisis de algún instrumento financiero, muy probablemente se nos va a hacer complicado encontrar un análisis de un gran superciclo, pero sí vamos a poder encontrar lo que él denominó como superciclos, ¿ya? Entonces, gran superciclo, lo más amplio, lo más largo plazo, superciclo, lo que viene siguiente, y ahora vamos a hablar de ciclo, ¿ya? Él denominó que un ciclo estaría formado de 1 a varios años, o incluso podría llegar a varias décadas, pero no más de 40 o 70. O sea, hasta 30 años, por ejemplo, podríamos seguir hablando entonces de un ciclo y no un superciclo, que probablemente vamos a hacer a lo que vaya a ser, a lo que vayamos a estar más expuestos cuando estemos haciendo un análisis de los gráficos. ¿Ya? En ciclo de 1 a varios años, según la extensión de Elliott. Entonces, cuando ya evaluamos lo que es un gran superciclo, un superciclo y un ciclo, vamos a hablar entonces de la siguiente categoría que él clasificó como primaria, ¿ya? Para hablar de los pequeños ciclos impulsivos o ondas impulsivas. Entonces, una primaria va a ser un movimiento que se va a extender de entre un mes a un año. Ya va a ser un movimiento de meses hasta un año. Eso va a ser una primaria. Por sobre un año a varios años es un ciclo. Entonces, algo más pequeño, un movimiento más acotado, va a ser una primaria. ¿Ya? Para eso, claro, lo podemos comenzar a analizar ya en el gráfico. Denme un segundito. Aquí estamos en un gráfico de la libra yen en marcos de tiempo de 4 horas. Entonces vamos a hacer el ejercicio
para evaluar dónde podríamos ver superciclos, para lo cual nos vamos a un gráfico mensual y vamos a analizar todo el periodo de tiempo que nos permite la plataforma. Ahora, consideramos que es la libra contra el yen japonés, por lo cual no vamos a tener décadas de movimiento o de cotización del instrumento, ¿ya? Pero es para que tengan más o menos la idea de cómo moverse dentro de los marcos temporales. Entonces, teníamos el gran superciclo, el superciclo, un ciclo, llegamos a la primaria y ahora vamos por el siguiente punto después de la primaria, que sería lo que él denominó como intermedia. Una intermedia, entonces, es un movimiento o un ciclo que se va a dar durante un periodo de tiempo de varias semanas hasta algunos meses, ¿ya? Movimiento más pequeño que la primaria, una intermedia, varias semanas a algunos meses. Luego viene lo que él denominó menor, ¿cierto? Que este se va a extender por sobre durante algunas semanas, ¿ya? No meses, no va a ser tan extenso como la intermedia, que se extiende hasta meses, sino que va a ser simplemente de algunas semanas. Posteriormente, entonces, a lo que él denominó como menor, ya viene lo que él denominó como minute, ya si lo llevamos al español, porque tenemos minute, tenemos minuete y tenemos subminuete, ¿ya? Y esto va a depender del marco de tiempo en el cual nosotros estemos evaluando. Por ejemplo, muy probablemente primaria lo vamos a poder evaluar en un marco de tiempo mensual. Si hablamos de intermedia, podríamos estar evaluando un marco de tiempo del instrumento que estemos monitoreando en un gráfico semanal. Si hablamos de menor, tal vez deberíamos trabajarlo en un gráfico diario, ya que nos muestra así el movimiento de... Pero cuando hablamos de minute, se refiere a un movimiento que se da durante días. Así que claramente ahí podríamos estar tratando de identificar estos ciclos en tiempo diario. Y posteriormente viene lo que él ha denominado inferiores a un día, refiriéndose más a un marco de tiempo de horas, ya cuando trabajamos simplemente en gráficos de horas, de entre 2 a 4 horas. Va a ser un minuete, ¿ya? Y luego el subminuete, que ya va a ser el periodo de tiempo más acotado en el cual se pueden identificar ciclos o ondas según la teoría de Elliot, va a ser el subminuete, que es cuando trabajamos en gráficos de minutos, ¿ya? Inferior a 30 minutos, entre 1 y 15 minutos probablemente, es donde podemos encontrar que estos ciclos él los denominó en la categoría de subminuete, ¿ya? Entonces tenemos aproximadamente 9 categorías: intermedia, menor, minuete, minuete y subminuete. Ya, de todas maneras, vamos a incorporar también estas ustedes los van a poder ver posteriormente en la grabación si es que lo llegaran a necesitar. En términos básicos, se entiende por teoría de las ondas de Elliot, ¿ya? Ahora, también es muy importante considerar cuál fue el rol de Fibonacci al momento de identificar las ondas de Elliot, ¿ya? Porque Elliot, ¿cierto?, utilizó la secuencia de números de Fibonacci para también apoyarse en la identificación de las ondas, ¿cierto?, o de los ciclos, por así decirlo, o como lo queramos llamar. Y eso tiene que ver netamente con el rol que jugó lo que Fibonacci creó y que posteriormente utilizó Elliot para desarrollar su teoría, ¿ya? Entonces, el uso correctivo de las ondas subraya la importancia del estudio cruzado con los retrocesos de Fibonacci, ¿ya? Recuerden que tenemos una herramienta de las más populares de análisis técnico, que son los retrocesos o expansiones o el abanico de Fibonacci. No nos vamos a extender mucho en lo que tiene que ver con estas herramientas en particular el día de hoy, porque hoy nos enfocamos netamente en lo que tiene que ver con la teoría de Elliot, pero para las personas que estén interesadas en aprender un poco más sobre las secuencias de Fibonacci y todos los usos y herramientas que podemos utilizar para el análisis técnico, vayan a nuestro canal de YouTube y busquen el seminario que hice hace un par de semanas sobre las secuencias de los números de Fibonacci. Hay otro seminario que habla sobre cómo utilizar los retrocesos de Fibonacci
y otro en el cual nos enfocamos netamente en cómo utilizar las expansiones de Fibonacci. Y van a poder tener una idea más clara en su mente de cómo fue que Elliott utilizó los retrocesos de Fibonacci para explicar su teoría. ¿Ya? Ahora, él no utilizó específicamente los niveles de Fibonacci como tal, ¿ya? Pero aún así, los inversionistas lo han aplicado actualmente o en la actualidad para añadir un poquito más de complejidad a la teoría tradicional de las ondas de Elliott y poder apoyarse, ¿cierto? Es como, por ejemplo, si hoy día nosotros estuviéramos haciendo un análisis técnico de un instrumento y estemos utilizando diferentes indicadores técnicos para confirmar un movimiento. Por ejemplo, que estuviésemos analizando los puntos pivotes, pero a la vez líneas de tendencia o soportes o resistencias por la acción del precio, ¿cierto? Es decir, no nos dejamos llevar netamente por lo que nos indican los puntos pivotes, sino que estamos buscando una doble confirmación, donde hay congestión técnica de indicadores, donde se cruza un soporte o resistencia del punto pivote con un nivel de Fibonacci, o con una media móvil, o con un nivel psicológico. Eso fue lo que exactamente se desarrolló al momento de incorporar los retrocesos de Fibonacci con la teoría de Elliott, ya para hacerla un poco más compleja y por ende tratar de buscar que pudiese ser un poquito más confirmada o más sólida al momento de analizarlo para buscar oportunidades de mercado. Entonces, de las reglas que hemos estado hablando anteriormente, que explican los retrocesos de Fibonacci, estos podrían ser usados en diferentes momentos de una tendencia. Ahora, tomamos en cuenta la regla, entonces la regla número 3 es que la onda 4 no se cruza con el final de la onda 1, ¿cierto? Volvemos acá al gráfico de la onda 3, que estaría siendo este, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que la regla número 3, que la onda número 4 no se cruza con el mínimo de la onda número 1. Entonces, teniendo en cuenta esto, un inversor esperaría que la onda número 4 que vemos en pantalla fuera relativamente floja, ¿cierto? Es decir, que no cayera por debajo del máximo de la onda número 1, con niveles que pudiesen estar en torno al 23.6% y el 50% del retroceso de Fibonacci con especial interés, ¿ya? Al momento de analizar las ondas de Elliott y identificar que la onda número 4 estaba exactamente, no exactamente, pero dentro del rango de los niveles de Fibonacci del 23.6 y el 50%, estadísticamente hablando, nos indica que las probabilidades de que se dé la onda número 5 son mayores, ¿ya? Si cae por debajo del 50% y tiene sentido, si lo analizamos desde el punto de vista de cómo trazamos los retrocesos de Fibonacci en una tendencia, podría generar una caída más sólida por debajo del 50%, porque nos está indicando que la corrección que está teniendo el movimiento del precio está cayendo por debajo del 50% de la extensión de la tendencia anterior, ¿ya? Entonces, eso es como podemos complementar por qué la onda 4 no debe ser o no debe desarrollarse por debajo del máximo de la onda número 1, ¿ya? Otra aplicación que le podríamos dar también a los niveles de Fibonacci en complemento con las ondas de Elliott tiene que ser con que podríamos también esperar que el movimiento correcto de A y B, vamos a ir a la otra figura que nos muestra los movimientos de las ondas correctivas, ¿cierto? Entonces, deberíamos esperar que el movimiento entre A, B y C supongan que los retrocesos, ¿cierto? Las ondas correctivas estén entre el 50% y el 61.8% del movimiento impulsivo, es decir, de la onda anterior, de la tendencia anterior. Tenemos una tendencia, entonces trazamos nuestro retroceso de Fibonacci desde el mínimo de la tendencia hasta la formación del punto número 5, ¿ya? Cuando se forma el punto número 5 para la formación de las ondas A, B y C que son correctivas, vamos a esperar entonces que estos retrocesos se vayan a dar entre el 50 y el 61.8% de la tendencia anterior, considerando los números de Fibonacci, que estos serían todos los más importantes, el 23.6%, el 50% y el 61.8% de los retrocesos de las secuencias de Fibonacci, para llegar finalmente entonces a la conclusión, que es lo que vamos a hablar en este momento, que en definitiva la teoría de las ondas de Elliott nos va a continuar proporcionando un sentido
a la estructura de los mercados a nivel mundial. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que va a dar sentido a la teoría del ciclo económico, si lo llevamos desde un punto de vista muchísimo más macroeconómico, si lo queremos decir así, y es la aplicación que le damos hoy en día. Hoy en día las herramientas técnicas que utilizamos son simplemente para evaluar la fuerza de una tendencia, hasta dónde podría ir el movimiento de una tendencia. Siempre vamos a estar tratando de, en vez de buscar movimientos de correcciones pequeños, cuando se va a dar un cambio en una tendencia ya definida y que podamos tomar ventaja de movimientos mucho más extensos que simplemente los de una corrección. Y es por eso que la teoría de Elliott hoy en día continúa vigente y continúa siendo de gran ayuda para operadores e inversionistas a nivel global, que se dan el tiempo de entender, de analizar, de seguir las reglas, y que si lo has hecho y ves que hay una probabilidad estadística de que puedas tener éxito utilizando esta herramienta técnica, te vaya a funcionar. ¿Ok? Ahora, la posibilidad de estar adaptando constantemente la teoría cuando una regla no se ajuste a ella, claramente va a dificultar un poco el uso como un medio para operar. Pero si hacemos lo que hacen operadores hoy en día, que es complementar la teoría de Elliott, que fue definida hace muchísimo tiempo atrás, con nuevos indicadores, con nuevos análisis, considerando las nuevas condiciones del mercado actual, considerando las nuevas formas de ciclos económicos que tal vez no van a ser como antes, cuando teníamos, no sé, ruidos de mercado que los inversionistas no se enteraban o cosas por el estilo. ¿Ok? Entonces, sin embargo, esta teoría también nos incorpora claridad a la tarea de identificar tendencias, ¿ya? En ocasiones hay operadores que se sienten muchísimo más cómodos utilizando algo más bien simple. Ya recuerden, hay operadores que utilizan simplemente la acción del precio y aún así tienen éxito dentro del mercado. Como también hay operadores que simplemente utilizan muchos indicadores para confirmar sus entradas. Por lo cual, a lo que voy es que tenemos que considerar que no hay una regla general que nos diga eh, no hay una regla general que nos diga, si no utilizas indicadores vas a tener mejor resultado que una persona que utiliza múltiples indicadores para tomar sus decisiones de trade, ¿cierto? Ahora, consideramos entonces que ciertamente este es un método a partir del cual muchos operadores a nivel global ponen en marcha sus estrategias de mercado como una base. Y el grado de complejidad que un inversor decida incorporar a las reglas iniciales de Elliott va a depender netamente de él, ¿ya? Y va a depender del instrumento en particular que estés operando, de la sesión de mercado en la cual estés operando, considerando la volatilidad que se pueda dar, del marco de tiempo que estés operando, de tu visión de mercado, si estás buscando oportunidades de corto plazo, de mediano plazo, de swing trading o de largo plazo. Entonces, volviendo como a lo básico, un indicador o una herramienta técnica no va a ser el santo grial para nadie si la utilizas por sí sola, sino que la tienes que adaptar a tus condiciones de mercado, a los tiempos que tú dispones. Si operas en la sesión europea, si operas en la sesión asiática, siempre tienes que ir dándole adaptaciones y confirmaciones para que finalmente puedas ir teniendo los resultados esperados. Y bueno, básicamente eso es lo que queríamos compartir durante el día de hoy en este seminario enfocado a entender un poquito más la teoría de las ondas de Elliott. Creo que da espacio para continuar con próximos seminarios en los cuales ya lo estemos aplicando netamente a instrumentos, a gráficos, que nos dediquemos a realizar el conteo de ondas y en base a eso ya poder identificar oportunidades de mercado. Pero sin este primer seminario, esta primera etapa introductoria sobre la teoría y sobre los conceptos particulares, no lo podríamos hacer. Así que espero que la información que hemos compartido durante el día de hoy respecto a la teoría de las ondas de Elliott haya sido de utilidad para ustedes, para las personas que están dentro de este seminario. Cualquier duda o consulta que escape a este seminario, llámenos a los números que ya les entregué, envíenos un correo electrónico a info@educacionytrading.com y los vamos a contactar para asistirlos en los que sea necesario. Les recomiendo entonces que se mantengan al tanto de nuestras redes sociales, visiten nuestro sitio web, manténganse enterados sobre los próximos seminarios que vamos a estar desarrollando. Y bueno, vamos llegando al fin del seminario por el día de hoy. Muchísimas gracias por la participación, por los comentarios, por el feedback. Espero que tengan una excelente sesión de mercado. Éxito a los que van a operar mañana el non-fan payroll. Participen del seminario de cómo operar el non-fan payroll el día de hoy. Participen con los demás analistas de la compañía el día de mañana en vivo. Espero que tengan una excelente sesión y nos vemos en la siguiente oportunidad. Hasta la próxima.